Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y hoy vamos a ver un vídeo sobre Blender Game Engine en el que concretamente vamos a trabajar el tema de cómo controlar el puntero del ratón para poder mostrarlo, ocultarlo e incluso crear nuestros propios cursores personalizados, ¿vale? Entonces, sin más, voy a cargar el layout de GameLogic, voy a poner Blender Game como motor de render. Y lo primero que vamos a ver es que si yo activo el motor de render, pulsando la P, el cursor del ratón no aparece en ningún lado. No puedo saber dónde tengo mi ratón, ¿vale? Hay muchas formas de lograr mostrarlo y, como os he dicho, incluso de hacer uno personalizado. Y vamos a ir yendo de las más sencillas a las más complicadas, pero también de las más básicas a las que más libertad y posibilidades nos ofrece, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es que si nos desplazamos hasta el panel de propiedades, hasta la desde dentro de la pestaña Render hasta la subpestaña Display, vamos a encontrar la opción Mouse o Mouse Cursor, ¿vale? Si activo esta opción y activo de nuevo mi motor de render de videojuegos, voy a ver que ahora sí, efectivamente, como estáis viendo en pantalla, puedo ver dónde se encuentra el puntero del ratón, ¿vale? Este sistema es el más sencillo y más rápido de implementar y tiene una única limitación, y es que una vez lo hayamos activado siempre va a estar el cursor en pantalla. Entonces, dependiendo de lo que queramos hacer, habrá veces en las que queramos que aparezca y veces en las que no queramos que aparezca el cursor del ratón, ¿vale? Para lograr esto vamos a tener que hacer uso de un pequeño script de Python. Vais a ver que es muy sencillo, pero bueno. Sobre cualquier elemento de mi escenario, lo que voy a hacer es simplemente crear un sensor always y un controlador Python, los voy a enlazar y voy a crear un script de Python que voy a llamar script.py y lo voy a cargar en el controlador, ¿vale? Con esto desactivado, vamos a crear por programación nuestro ratón dentro de Blender Game Engine. Una vez aquí empezaríamos, pues vamos a ampliar esto un poquito para que lo veáis mejor. Empezaríamos nuestro script como siempre con import Blender Game Engine y después ya directamente podría hacer algo así como Blender Game Engine.render.show mouse, ¿vale? Esto, como vemos, me muestra el ratón, ¿vale? El cursor del ratón, como estamos viendo aquí. Con la gran ventaja de que si yo altero este número de 1, que sería true, a 0, que sería false, como veis, ahora el ratón no aparece. Esta es la forma más sencilla por programación de añadir un cursor de ratón. Lo único que tendremos que hacer es, después, por medio de algún condicional, bucle o similar, modificar el valor de que se está mostrando en este momento, ¿vale? Pues pondríamos después otro bg.render mouse 1 o 0 en función de si queremos que aparezca o no aparezca el cursor del ratón, ¿vale? Esto, no obstante, se puede lograr de muchas formas diferentes, porque aparte de este sistema, podríamos poner algo parecido a from bg import import render, sí, una cosa así sería suficiente, y después podríamos poner render.showMouse y 1, que como vemos aquí obtenemos lo mismo. Tengo aquí mi cursor de ratón otra vez en pantalla y de la misma forma aquí podría poner otra vez un 0 y estaría oculto, ¿vale? Los dos sistemas son similares, pero ¿en qué se diferencian uno de otro? Pues básicamente en que en el sistema anterior de render solamente importaba la función showMouse, mientras que por medio de este sistema importamos todo render con todas las posibilidades y funciones que incorpora render, la librería de render, y ya a partir de ahí utilizamos las que queramos, ¿vale? Como os digo, todo dependerá de lo que queremos hacer. Si solamente queremos utilizar render para mostrar el ratón, con el sistema anterior es más que suficiente. Si después vamos a utilizar render
para más funciones, pues os recomendaría esta forma de trabajar. Bien, ahora bien, ¿qué más podemos hacer? Pues podemos crear un ratón personalizado. Voy a crear un nuevo documento y voy a partir desde aquí, voy a activar otra vez GameLogic, Blender Game Engine. ¿Y cómo voy a crear mi ratón personalizado? Lo primero que voy a hacer es crearlo. Es decir, en lugar de partir desde este cubo, lo voy a borrar y voy a partir de un plano, porque es seguramente más sencillo. Y lo que voy a hacer es editarlo y crear mi cursor, pues simplemente generando la forma final que yo quiero que tenga mi ratón. Entonces, este cursor, voy a rotarlo un poquito, voy a escalar esto un poquito, el median point, vale, y vamos a hacer una forma un poquito más así, porque le voy a asignar una serie de materiales. El primero va a ser pues, verde, por ejemplo, y después en la parte exterior le voy a crear otro nuevo material de color negro y se lo voy a asignar. Y aquí ya tendría la forma básica de mi cursor, ¿vale? Voy a escalar un poquito para que tenga un tamaño un poquito más parecido al cursor de verdad. Y bueno, este va a ser mi ratón. Ahora sí que es importante que los bloques de lógica que vamos a poner a continuación se los pongamos al objeto que va a ser el propio ratón, ¿vale? Entonces, simplemente voy a crear voy a ampliarlo, dos sensores, que va a ser el primero un always y el segundo un sensor de tipo mouse. El always tiene que llevar activado el sistema de truth triggering para que esté continuamente ejecutando lo que vayamos a utilizar, y mouse tiene que estar en la posición mouse over any, ¿vale? Para que esté continuamente dando como resultado un cierto, ¿vale? Bien, esto lo vamos a vincular con un controlador Python, vamos a vincularlos con los dos, y no he creado todavía el script, pues muy sencillo, creo un script, voy a poner, perdonad, estas tres cositas, que simplemente es para que me muestre los colorines en el texto y el número de línea en el que me encuentro en cada momento. Como veis, estoy en la línea 1, si lo desactivase no me lo mostraría, ¿vale? Y vamos a poner a este script, pues, por ejemplo, mouse.python, y vamos a cargarlo aquí. Bien, vamos a hacer esto un poquito más grande para tener cuanto más área mejor para escribir nuestro script. ¿Y cómo vamos a trabajar? Pues podríamos hacerlo con import bg o from bg import tal. Da un poquito igual, como os digo, ambos sistemas son compatibles, y from bg import, pues por un lado logic as g de game y render as r de render, ¿vale? Entonces, pues primero tendríamos que acceder a una variable para controlar este controlador, pues que va a ser c, la variable c, por ejemplo, que es la abreviatura de controlador, es igual a g, que es mi función logic, ¿vale? que la he definido aquí, pues get current controller. Esto es lo más habitual, se utiliza esto o alguna variación en esta parte, pero al final siempre aparece esta función. Es muy utilizado en casi todos los vídeos que he utilizado o creado, mejor dicho, sobre Blender Game Engine. Después me faltaría el owner, que bueno, vamos a utilizar o, es igual a c.owner, ¿vale? Con esto que estoy diciendo, bueno, pues por un lado en C he puesto el current controller, que es este bloque de lógica de aquí, y en el C y en O, mejor dicho, he puesto al propietario de este controlador, que es el plano, que es este de aquí. Le voy a cambiar el nombre por custom mouse, ¿vale? No es necesario, pero así ya sé que el propietario es custom mouse, como vemos aquí, que es este objeto, como vemos aquí. Bien,
Ahora, ¿cómo trabajaríamos? Por un lado, voy a almacenar en algún sitio la posición del mouse. Pues, mouse pos o position o como queramos es igual a c, es decir, desde mi controlador, punto los sensores, y vamos a enlazar con este sensor de aquí, ¿vale? De mpos, la posición del ratón, es igual a c, que es este bloque de lógica. Desde ahí pasamos a la columna de sensores y aquí especificamos el nombre del sensor, que en este caso es mouse, que es este nombre aquí, que podría ponerle el nombre que quisiese, pues ratón. Lo pongo sin acento, no vaya a ser que dé algún problema de codificación de texto. Es importante que lo escribamos igual, he puesto la R mayúscula, pues aquí lo pongo en mayúscula, es lo único importante. Y bueno, ya tenemos en mpos este sensor que tenemos aquí. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues una vez hecho esto, lo que yo suelo hacer es identificar el tamaño de mi ventana, de la ventana que es esta en la que se está reproduciendo mi videojuego, para poner lo primero el ratón en medio de la pantalla. Es decir, voy a medir el ancho y voy a medir el alto, ¿vale? Con estas dos variables. Ancho es igual a R, que es el render. Como se está renderizando la ventana, pues puedo medirlo a través de la librería de render. En render tengo la función get window width, que literalmente dice coge de la ventana el ancho, ¿vale? Y del alto voy a repetir lo mismo, r get window, y ahora en lugar del ancho va a ser el alto, que es height, ¿vale? Esto es inglés básico y corriente. ¿Y cómo lo pongo en medio? Pues dividiendo entre 2, ¿vale? De esta forma cojo el ancho y el alto, sea cual sea, y lo divido entre 2 y lo pongo en medio, ¿vale? Si después nos da un error, igual tenemos que modificar esto un poco, pero de momento vamos a dejarlo así. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo primero voy a ponerlo, como este script se está, por medio del always, se está ejecutando continuamente, bueno, por el always y porque está detectando continuamente movimiento, lo que voy a hacer es que lo ponga en el medio solamente una vez. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues mira, desde aquí con un bucle condicional, if not init, por ejemplo, lo que voy a hacer es crear una variable aquí que se cree una única vez, ¿vale? Y entonces, si no está creada, la variable va a ser init, de inicio. Es algo también bastante habitual crear una variable de este tipo. Si no está creada, haz lo que voy a hacer ahora, ¿vale? If not init y no, ¿vale? Vamos a usar o como otra variable para detectar si existe esta propiedad o no, ¿vale? Si no hay no, que es el owner, es decir, en el custom mouse no hay ninguna propiedad que se llame init, me la creas. O init y le pones un valor de 0, por ponerlo simplemente un valor, ¿vale? Esto viene a decir que si no existe init en el objeto, me lo cree y le pongo un valor de 0. Lógicamente, una vez se ha creado esa variable, esto ya no se volverá a dar nunca más como cierto, con lo cual el resto del código de este condicional no se repetirá. Pero antes de esto, vamos a hacer una cosa. Vamos a definir la posición. Pues en render.set mouse position va a ser igual al ancho y el alto que he definido aquí, ¿vale? De esta forma, por un lado he identificado el sensor del ratón y por otro lado he identificado el tamaño de mi pantalla, bueno, mejor dicho, el centro de mi pantalla con estas dos variables, y aquí lo que he hecho ha sido decirle al renderizador que ponga el ratón en el centro de mi pantalla que venía definido aquí.
¿vale? Y después ya me crea esta variable y ya no se va a volver a poner en el centro de la pantalla mi ratón, ¿de acuerdo? Con este bucle, o mejor dicho, condicional, ya hemos terminado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues muy sencillo, vamos a crear otra variable que va a ser cursor post. Antes, como le he puesto mpost, sí, pues cursor post, ¿vale? Cursor post va a almacenar la posición del cursor, que va a ser igual a mpost, que es este bloque de lógica de aquí, porque lo he definido así anteriormente, como veis es el ratón, ¿vale? Va a ser igual a mpost.rateSource, ¿vale? Esta es una sintaxis que me va a permitir identificar por medio de un vector en qué posición se encuentra el ratón, ¿vale? Nos va a devolver tres valores, el eje, la posición en el eje X, en el eje Y y en el eje Z de mi ratón, ¿vale? Bien, ¿y qué me faltaría? Pues simplemente al objeto propietario, a este cursor, que es O, como lo he puesto aquí, el owner está en la variable O, por eso pongo aquí O, le voy a definir que su posición es igual a ese vector, a cursor post, ¿vale? Si todo ha ido bien, debería mostrarse. Voy a ponerme en vista de cámara, voy a poner la cámara aquí, porque una cosa muy importante es que solo va a funcionar desde la cámara, ¿vale? Entonces vamos a renderizar y como veis ahí en principio solamente me aparece el ratón, pero no se mueve. Vamos a ver, me está devolviendo aquí un error, línea 11, reset position. Integra, está devolviéndole un valor con decimales y espera un integral. Efectivamente creo que lo solventamos así, vamos a ver un momentito. Sí, ya se mueve. Lo que me falta por ver es... Vale, me faltan un par de cosas. Primero, la cámara ponerla en ortográfico y vamos a quitar un poquito de zoom y ahí lo tengo, ¿vale? Ya veis cosas importantes. A ver, sí. Primero, la cámara es muy recomendable que esté en ortográfico y que estemos en vista de cámara. Si queremos ampliar el zoom, pues simplemente modificamos su valor de escala y así logramos un ratón más grande o más pequeño. ¿Por qué se ve negro el ratón? Pues porque nuestro objeto no le hemos puesto en el material la opción Settless, ¿vale? Ahora sigue saliendo así. Pues vamos a cargarnos un momento la fuente de luz. Es un problema de la fuente de luz, ¿eh? Como veis, ya está. Esto ya lo solventaréis en función del tipo de juego que tengáis que hacer. Simplemente podríamos haberlo iluminado de otra forma y ya está. Después, importante, si le ponemos las dos divisores, nos va a dar resultados enteros, no con decimales, ¿vale? Entonces, como veis, esto hace que se mueva hasta la posición que nosotros queramos. Si, vamos a dejarlo un poquito. Si le hubiese quitado una de las dos barras de división, nos devolvería también decimales y como veis aquí estaba continuamente dando errores, ¿vale? De esta forma logramos que el valor que nos devuelva sea integral y no una variable flotada. Y bueno, esto es en principio todo para que podamos hacer nuestros cursores personalizados, ¿vale? Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.